Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo emitiendo desde la Nueva Tierra a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez continuamos en el libro 2, No piense como un humano. Y estamos viendo el capítulo 2, las canalizaciones del milenio. Habíamos visto las dos primeras canalizaciones, los fantasmas del karma y manifestación, cocreación. Y estamos viendo la tercera canalización, no piense como un humano, una canalización extraordinaria en la que Crión lo que nos está contando al principio de ella esencialmente es la diferencia entre la vieja y la nueva energía. Una explicación bastante difícil. Y bueno, habíamos terminado después de esa explicación en la pasada sesión de ver el ejemplo de un viaje que se dirige hacia un puente que sabe el conductor que está destruido. Y bueno, lo que pasa es sencillamente impresionante. Vamos a terminar, puesto que nos quedamos justo al terminar este ejemplo, vamos a terminar este ejemplo, vamos a ver la parábola del final de esta canalización, no piense como un humano, la tercera del capítulo 2, y acabaremos este capítulo segundo. Por lo tanto, sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y comentario. Y dice así, refiriéndose a el viaje que comentaba en la última sesión, el viaje del conductor que va hacia el puente destruido y que es el ejemplo que pone Crión de que no hay que pensar como un humano, sino como el espíritu. Dice, si comprende esta parábola, comprenderá lo que tiene el espíritu para usted en esta nueva energía. Cuando el conductor, temeroso de que al llegar al puente destruido se encuentre con que cae al vacío y después de dudas y temores se encuentra una señal de desviación y un puente nuevo que estaba construido hacía un año. Entonces esto le sirve a Crión para decir, es que la cocreación que vais a empezar a realizar está fuera del tiempo lineal y es posible que lo que vosotros tengáis intención de cocrear, el espíritu lo sabe de antemano porque el espíritu está fuera del tiempo lineal y ha dado la solución previamente a lo que es vuestra intención posteriormente en el tiempo lineal, pero simultáneamente desde el espíritu. Si comprende esta parábola, comprenderá lo que tiene el espíritu para usted en esta nueva energía. Dirá Crión, no piense como un humano, no tenga temores, no haga ajustes con base en esos temores. Y si los hace, no proyecte contra el espíritu, porque ha vuelto a usted a pensar como un humano y por lo tanto es usted responsable, porque ha vuelto a generar karma con ese temor, el karma que se ha evaporado con la solicitud del implante neutral, se vuelve a generar. Por eso en la nueva energía es muy importante, a partir de el nuevo implante neutral, no pensar como un humano. Si comprende esta parábola, comprenderá lo que tiene el espíritu para usted en esta nueva energía. Exclama Crión, el tiempo con el espíritu no es lineal. Queridos míos, estamos construyendo las respuestas ante sus preguntas. Estamos co-creando antes de que pregunten. Podemos hacerlo con toda propiedad, puesto que nuestro tiempo no es como el vuestro. Estamos co-creando antes de que vosotros manifestéis la intención, porque lo hacen desde fuera del tiempo. Esto es difícil de comprender, pero tenemos que empezar a tener la confianza en el espíritu, dado que la esencia del espíritu, nos lo cuenta Crión, a través de la rejilla magnética, ahora con la nueva energía está entrando en nosotros y no podemos comportarnos de forma contradictoria a lo que es que entre la esencia de nuestro yo superior en nosotros. Tenemos que confiar.
Queridos míos, estamos construyendo las respuestas ante sus preguntas. Estamos co-creando antes de que pregunten. Podemos hacerlo con toda propiedad, puesto que nuestro tiempo no es como el vuestro. Una vez más, no deben confundir esto con la predestinación. Cuidado, insiste Crión, no hay predestinación. Esto lo hemos explicado muchas veces y merece la pena volver a detenerse para explicarlo, aunque sea muy brevemente. Hay una planificación de vida de cada instancia vital del ciclo de reencarnaciones. Se realiza en el periodo entre vidas. Es una planificación general de retos, de aprendizaje. Con eso se generan contextos y situaciones. Se determinan previamente muchas cosas, muchas situaciones, muchos encuentros con personas, relaciones, acontecimientos que surgen. Pero existe el libre albedrío en tiempo real en todas las fases del espacio-tiempo. Y esto quiere decir, y hay que tenerlo muy claro y recordarlo, si no haces nada, la vida se produce tal cual la has planificado. Pero al tener libre albedrío en tiempo real, desde el momento en el que te das cuenta y eres consciente de que puedes modificar tu realidad, co-creando y manifestando una nueva, puedes cambiar perfectamente lo planificado, con lo cual no hay predestinación. Esto es muy coincidente con lo que luego dirá Tobías. El espíritu no sabe lo que va a pasar en la vida de un humano por el libre albedrío. Tiene un despliegue de probabilidades de lo que puede ocurrir. Puede ocurrir todo esto y la más probable es esta, dado el estado mental de esta persona, dado su nivel de consciencia. La más probable es esta posibilidad, pero eso puede cambiar y tenemos que tenerlo muy claro porque los que lo vamos a cambiar somos nosotros. Una vez más, no deben confundir esto con la predestinación. Se encuentran en el planeta por elección libre, pero tenemos la ventaja de saber por adelantado, desde el otro lado del velo, lo que necesitarán en su propia línea de tiempo, porque ellos ven la línea probable de acontecimientos, ven todas las probables. Y entonces, sencillamente, nuestra intención activa que en nuestras líneas probables de acontecimientos ocurran las cosas. Pero para eso tenemos que identificarnos con el espíritu, manifestar completa confianza, no tener duda o temor porque vuelve a generar karma y entonces reviven los acontecimientos karmáticos que teníamos previamente planificados. Y ahí vienen, pues, las contrariedades. Los escenarios se encuentran ahora en su lugar para lo que ustedes co-crearán y manifestarán mañana, por las curaciones, por la abundancia que sale a su encuentro, por las asociaciones que se encuentran a la vuelta de la esquina. Es decir, todo está previsto en función de las decisiones que tomemos. Todo. Nuestra co-creación máxima de iluminación está prevista también, pero tenemos que tomar esas decisiones y actuar conforme actúa el espíritu. Si no, se producirán otras líneas de acontecimientos temporales. Los escenarios se encuentran ahora en su lugar. Curaciones, abundancia, asociaciones que abren nuevos caminos, pero hay que no pensar como un humano, sino como el espíritu. Se han iniciado ahora los escenarios para creaciones entre ustedes que ni siquiera han sido concebidos todavía por ustedes mismos, porque ellos están viendo la rueda completa de cada instancia vital. Están en el centro de una esfera y no ven una línea que se pierde en el horizonte, ven todos los acontecimientos, todos los probables en función de cada decisión que tomamos. Esa es la mente del espíritu, es una mente infinita, así de poderosa es, no como la nuestra, que en este diseño es una mentecita material muy limitada, pero nos lo están diciendo.
Aquí termina ya esta explicación de este ejemplo del conductor que va hacia el puente y, bueno, pues lo que nos quiere decir Quirión sobre cómo funciona la nueva energía. Y ahora comienza una parábola. Se llama un viaje. Un viaje. Ahora deseo llevarles a hacer un viaje y con ello cerraremos esta sesión. Deseo llevarles a un lugar caliente de la Tierra hace muchos años. Caliente en varios sentidos, en el climatológico y en el de los acontecimientos que ocurrían en ese momento en la Tierra. Es en el otoño del año, en esta zona caliente, cerca del mar Mediterráneo, hacia el interior de la ciudad que ustedes llaman Gaza, en Palestina, Oriente Medio. Aquí encontramos a un hombre tumbado hacia abajo sobre el suelo, que se humilla sobre la tierra, se encuentra ante un mensajero del Espíritu. Está tumbado, humillado, ante una aparición de un mensajero del Espíritu. El mensajero del Espíritu reluce brillantemente como el fuego. El humano es aquel al que ustedes llamaron Abraham, y deberían reconocerlo a través de los escritos canalizados de los antiguos. No solamente el Viejo Testamento, sino que el que haya seguido el serial de Espacio Sutil, del Kybalión, verá que en los vídeos primeros, que son introductorios, son de presentación de la serie, se hace una investigación histórica porque resulta que, bueno, pues por casualidad me di cuenta de que el mentor espiritual de Abraham fue Melquisedec, el rey de Salem. En fin, un iluminado de aquella época. Me di cuenta, esto que aparece relatado en varios puntos del Antiguo Testamento, pues me di cuenta en el libro de Urantia de que era Maquiventa Melquisedec, un miembro de la orden de los hijos Melquisedec, un altísimo representante del plan de ayuda, que encarnó en la tierra. No nació de mujer, se materializó. ¿Cuándo? 1974 a.C. Pues bien, cuando dice vámonos hace mucho tiempo a Palestina, pues, en fin, la época de Abraham, yo lo sé porque el libro de Urantia dice que Maquiventa Melquisedec se materializó en el 1974 a.C. Pues bien, en esos años posteriores en los que él fue mentor de Abraham, que por cierto fue también Hermes Trismegisto. Esto viene hilado con la tradición hermética sobre Hermes Trismegisto y en fin, quién fue, qué personaje fue, dónde tuvo influencia en Egipto, en Grecia, en Palestina, en Oriente Medio. Y entonces, pues esto fue 1974 años antes de Cristo. Por eso, ahora cuando Quirión ha dicho hace mucho tiempo en un lugar muy caliente, pues a mí me ha venido, si es Abraham, lógicamente, pues tiene que ser 1974 años antes de Cristo, porque su mentor, Melquisedec de Salem, era este hijo Melquisedec llamado Maquiventa, cosa que relata perfectamente el libro de Urantia, y que además era Hermes Trismegisto, que además después Serapis Bey ha dicho, no, es que será yo, Hermes Trismegisto, entre otros. Con lo cual, ese manual para la ascensión que circula por ahí de Serapis Bey, pues es de este Hermes Trismegisto, que fue ese Maquiventa Melquisedec, que fue ese Melquisedec de Salem, que fue el mentor espiritual de Abraham. Cosas que se van descubriendo cuando se armonizan varios textos. Pues bien, sigue diciendo, el humano es aquel al que ustedes llamaron Abraham y deberían reconocerlo a través de los escritos canalizados de los antiguos, del Antiguo Testamento.
El Espíritu le habla a Abraham, pero él finge no escucharle. Cuando el Espíritu se marcha, Abraham se levanta y continúa con sus asuntos, como si no hubiera escuchado nada. Ahora veremos por qué a Abraham no le interesaba escuchar al Espíritu en absoluto en aquella ocasión. Algunos que se saben el Antiguo Testamento ya se lo van imaginando. ¿Qué le estaba diciendo el Espíritu? Abraham se levanta y continúa con sus asuntos como si no hubiera escuchado nada, confiando en que el Espíritu no regresaría. Una vez más, al día siguiente, el Espíritu vuelve a visitar a Abraham. Abraham no se iba a librar de lo que le tenía que decir el Espíritu. Y le encuentra de nuevo tumbado boca abajo sobre el polvo. En esta época y en este lugar de la Tierra, en la energía muy antigua, 1974 y años siguientes, antes de Cristo, el Espíritu se aparecía a los humanos de modo muy diferente y los humanos temían al Espíritu debido a ello, pero era apropiado, era otra época, era una época en la cual pues, la evolución espiritual era, en fin, un Dios iracundo al que había que temer, justiciero, el Dios de los hebreos, en fin. Entonces, cada vez que aparecía un mensajero del Espíritu, Abraham se echaba al suelo directamente. Dice Crión, era apropiado en aquella época. Esta vez Abraham escuchó y oyó el mensaje y eso le indujo a sentir temor en su corazón. No lo quería escuchar, parece que lo presentía. El Espíritu le dijo a Abraham que debía tomar a su querido hijo Isaac, el nacido como un milagro de una semilla dormida de su hermanastra Sara, su hijo elegido, su hijo surgido del milagro. Creo recordar que Sara era muy mayor para tener hijos, sin embargo, pues al final tuvo este hijo para Abraham. El Espíritu le dijo que el muchacho debía ser llevado a un lugar muy alto y sacrificado como una ofrenda de fuego. Abraham se siente mortificado, pero teme al Espíritu, ya que el Espíritu es una realidad para él. Ha visto muchas veces los milagros y sabe que tiene que obedecer. Era, en fin, la espiritualidad de aquella época. Abraham, asesorado nada menos que por, en fin, la encarnación de la luz previa a Jesús de Nazaret, Maquiventa Melquisedec. Pues, en fin, Abraham tenía que estar mejor acompañado espiritualmente que muchos de su época y aún así, pues actuaba de esta manera, con temor ante el Espíritu. Cosas de aquella época. Abraham se siente mortificado, pero teme al Espíritu, ya que el Espíritu es una realidad para él. Él tiene fe ciega en que el Espíritu es real. Entonces está, en fin, ¿qué me está diciendo el Espíritu? Que sacrifique a mi hijo. Ha visto muchas veces los milagros y sabe que tiene que obedecer. ¿No es irónico que les lleve a hacer un viaje a la vieja energía para ejemplificar la nueva? Dice Crión, os estoy contando una historia de la muy vieja energía para ejemplificaros la nueva, dice Crión. ¿No es irónico que os esté hablando de Abraham para ejemplificaros la nueva energía? Bueno, pues vamos a ver ahora por qué. Verán en ambas las similitudes de confianza y humanidad. Confianza y humanidad. Esto es lo que esta segunda parábola que estamos viendo hoy nos va a representar, a simbolizar para que lo entendamos. Sigue diciendo Crión. Abraham siente el corazón en un puño, pero reúne a dos sirvientes jóvenes y emprende el camino hacia el lugar alto, que ellos llamaban Moria. Un monte muy alto llamado Moria en aquel momento, en Palestina. Yo lo estuve mirando hace un par de meses, pero ahora mismo no recuerdo, pero tenía una correspondencia con algún monte que se cita después en el Nuevo Testamento. No recuerdo ahora mismo cuál es. Si alguien quiere mirar, Monte Moria en Palestina, pues ahí creo que puede ver que hay además varias interpretaciones.
Tardan varios días en llegar a la base del Moria, y durante ese tiempo Abraham no hace sino pensar y temer que su hijo especial surgido del milagro, nacido de la semilla dormida de su hermanastra Sara, solo fuera traído aquí para ser sacrificado, y por eso llora. El viaje de 3 días hasta llegar a la ladera del lugar alto llamado Moria no es físicamente difícil, pero sí lento debido a la avanzada edad de Abraham, que en estos momentos cuenta con más de 100 años, lo que es equivalente ahora a un humano de 60 años de su cultura. Anda, es decir, nos está diciendo Quirión, al contrario de lo que pudiésemos pensar, que antes había más longevidad que después, que hace casi 4.000 años, 1974 a.C., hace 4.000 años, cuando se tenían 100 años, era como si ahora un humano tuviese 60. Anda, curioso, hemos perdido longevidad. Abraham marcha adelante para que los demás no vean sus lágrimas, pues el camino que marcha está húmedo con ellas. Se hablaba en silencio a sí mismo y se retorcía las manos. Dios mío, ¿por qué me has traicionado? ¿Por qué mi hijo, nacido del milagro, nacido de mi querida Sara? ¿Cómo puede ser? Y el Espíritu le dice a Abraham, Abraham, eres tiernamente querido. Abraham, no pienses como un humano. Abraham, no temas lo que te espera. Y aunque Abraham teme al Espíritu, también sabe que confía en él. Así que durante un tiempo continuó fuerte en el camino subiendo hacia el monte Moria. Y al segundo día ya se sintió mejor y dejó que los más jóvenes fueran delante en su ascenso de la montaña. Ya no iba llorando, no quería ir primero para que no le viesen llorar. Entonces ya dejó que los jóvenes fuesen abriendo camino. El tercer día se presentó, sin embargo, el más difícil, pues Abraham tuvo de nuevo tiempo para pensar en lo que creía que iba a tener lugar e imaginó visiones de arrebatar la vida a su hijo. Pensó en saltar por algún precipicio de por allí y buscar la muerte, pero sabía que el espíritu no se lo permitiría, o que sería peor salvar su vida para luego tener que regresar a este mismo punto, con el mismo corazón en un puño, para aprender de nuevo la misma lección. Fijaos lo que ya dice Quirión que sabía Abraham, que la muerte no soluciona nada, porque cada reto y cada prueba la tenemos que superar aquí dentro del escenario, aquí dándonos cuenta, porque una instancia superior nuestra lo ha dispuesto así y no podemos contradecirnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos libre albedrío en el marco que nos permite nuestras previas decisiones que han establecido ese marco para la experiencia humana. Es decir, nosotros en una instancia superior hemos dicho, vas a tener una experiencia humana y dentro de esa experiencia humana tienes libre albedrío, pero fuera no, porque eres tú mismo quien lo está decidiendo y no te vas a contradecir. Eres una instancia causalmente posterior. No puedes contradecir lo que una instancia causalmente anterior tuya misma ha predeterminado. Con lo cual, pues quizás fue la influencia de Maquiventa, Melquisedec, Hermes Trismegisto sobre Abraham, pero el caso es que dice Quirión que Abraham ya sabía que saltar por un precipicio y suicidarse para intentar evitar tener que sacrificar a su hijo no iba a conseguir gran cosa. Pensó en saltar y buscar la muerte, repetimos, pero sabía que el espíritu no se lo permitiría.
o que sería peor salvar su vida para luego tener que regresar a este mismo punto, con el mismo corazón en un puño, para aprender de nuevo la misma lección. La muerte no soluciona nada. Fue entonces cuando Abraham sintió odio hacia su existencia y deseó que se detuviera. Quería morir antes que sacrificar a su hijo. Había vuelto a firmar su contrato y el Espíritu lo sabía. Por lo que el Espíritu dijo: Abraham, querido mío, no pienses como un humano, llena de alegría lo que tienes a tu lado. En fin, el Espíritu insistía: Abraham, confía en Dios. Por fin, Abraham llegó al lugar donde el Espíritu le había dicho que acudiera, pero se sentía tan avergonzado de lo que se disponía a hacer que les pidió a sus ayudantes que aguardaran en otro lugar, fuera de la vista de la zona de la ofrenda. Idos de aquí, que no quiero que veáis lo que voy a hacer. Una vez más, su mente estaba tan llena de temor que solo pudo tener la visión de la hoja hundiéndose en el pecho de su hijo, por lo que se aseguró de que solo Dios lo viera. En el altar, su hijo de solo 9 años le preguntó para qué era el sacrificio. Y con un control total, Abraham le informó de que se trataba de su propio sacrificio. Isaac subió voluntariamente al altar, obedeciendo a su padre, al que amaba y en quien confiaba. Según cuenta la historia, en el último momento posible, cuando ya descendía el cuchillo y se habían pronunciado las palabras de ceremonia, el Espíritu acudió ante Abraham y dijo: Abraham, eres honrado por tu fe, tu linaje será grande y tu confianza en el Espíritu será contada en todas las épocas. Y entonces se ofreció un carnero para el verdadero sacrificio, ahorrándose así el sacrificio de Isaac. Bien, no piense como un humano, confíe en el Espíritu, el conductor que iba directo al puente que se había destruido porque había leído la noticia. Confiaba en que estaba co-creando con el Espíritu. Aún así, tuvo temor, tuvo dudas, tuvo miedo por pensar como un humano, aunque luego se recompuso y siguió. Lo mismo que le estaba ocurriendo a Abraham. Iba hacia un acontecimiento horroroso. Si Abraham hubiera comprendido el verdadero papel del Espíritu, nunca habría permitido que su humanidad se apoderara de él. ¿Por qué? Porque de haber Abraham conseguido no pensar como un humano y haber confiado en el Espíritu, se habría ahorrado todo el sufrimiento que tuvo esos 3 días subiendo a la montaña, más los días previos desde que el Espíritu previamente le dijo que tenía que sacrificar a su hijo. Reto difícil. ¿Por qué pone Crión este ejemplo? ¿Es que no son retos fáciles aquellos que nos están presentando de cómo funciona la nueva energía y cómo tenemos que operar con ella para llegar a ser el Cristo? Es que la vida de Jesús no fue fácil tampoco, independientemente de que luego nos diga Jesús en un curso de milagros: no os pido que deis un ejemplo de maestro avanzado como el que di yo. Eso el libro de Urantia lo corrobora. Eso no estaba en la misión de Jesús, Micael de Nevadón, encarnándose en la tierra. No estaba en los planes de ese auto-otorgamiento, de esa encarnación. Eso Jesús decidió hacerlo por sí mismo. Y nos dice en un curso de milagros: no os pido que os agarréis a la vieja y rugosa cruz, pero sí os pido que confiéis en el Espíritu para poder representar al Cristo en la tierra. Y esta es la misma petición que nos está haciendo
Crión, si queremos operar en la nueva energía y ser, como diría Tobías, los humanos divinos y representar a Cristo en la tierra, igual que Cristo Jesús lo hizo en su momento. Decimos últimamente en los vídeos, pues fulanito Jesús, menganito Jesús, digo al revés, Cristo fulanito, Cristo menganito, Cristo Jesús, Cristo Iván, Cristo Pepito. Podemos. De hecho, es el momento de que lo hagamos, pero no podemos seguir pensando como un humano. Tenemos que confiar en el Espíritu. Tenemos que reflexionar sobre estos ejemplos y estas parábolas que tienen un poder pedagógico, espiritual para nosotros tremendo. Y ver cómo empieza a ocurrir en nuestra vida esa cocreación milagrosa, mágica en el sentido de no comprendida por nosotros, dado que el espíritu funciona en otro parámetro temporal, diferente al nuestro. Confiar. Si Abraham hubiera comprendido el verdadero papel del espíritu, nunca habría permitido que su humanidad se apoderara de él, se habría ahorrado ese sufrimiento. Una vez más les digo que el espíritu no les dará una serpiente cuando lo que ustedes desean crear es una manzana. Nos recuerda Crión que no, que si tú confías en el espíritu y estás conectado al espíritu y estás viviendo la espiritualidad interna, intensa y esencialmente, no te vas a encontrar con el puente destruido y tú cayéndote, y no te vas a encontrar sacrificando a tu hijo. No está en la conciencia del espíritu el engañar a un humano, o el confundirlo, o traicionarlo. Les apoyamos en el amor, pero ¿a qué estamos? Como diría el chiste del vasco, ¿a setas o a Rolex? Estamos a setas, estamos a la espiritualidad y no confiamos aún en el espíritu. Pues bien, nos ocurre y se diluye en nosotros ese nivel de conciencia que tenemos habitualmente en situaciones escabrosas, como por ejemplo una mudanza. Se nos diluye el nivel de conciencia. Y bueno, pues tenemos nuestros aprendizajes también, pero tenemos que seguir recordando la tercera lección del Espíritu Santo de un curso de milagros. Mantente alerta solamente en favor de Dios y de su reino. Es decir, ¿estamos a la espiritualidad? Pues entonces, ¿a qué te estás amedrentando? Confía. Toda esta situación calamitosa que estoy viviendo acabará y será para bien. Y así sencillamente es como Crión nos dice, nos recuerda una vez más, como todos los reveladores, que tenemos que actuar no en el futuro. No, tendrás que actuar así en tu camino espiritual cuando te ilumines. No, no, no. Ha llegado ya. Ya está aquí. Decía Serapis en 1989. Es inminente. Dicen Crión y Tobías. Es ya. Ramta. Todos los revelados actuales. Los que aún siguen canalizando. Los que llevan haciendo las últimas 2 décadas. Es ya. Jesús en un curso de amor. Es ya. Les apoyamos en el amor. Esto nunca ha cambiado a través de los tiempos, pero lo que sí ha cambiado es su capacidad para comprenderlo. Siempre nos han apoyado a través del amor, pero ahora tenemos la capacidad, por nuestro nivel de conciencia y por las herramientas de la nueva energía que nos hemos ganado gracias a haber alcanzado nuestro nivel de conciencia, ahora tenemos la capacidad para comprender que en todo momento el espíritu nos apoya en el amor y que podemos confiar, que siempre las contrariedades vitales han llegado por desconfianza en el espíritu, por temor. Empiezas a desconfiar, empiezas a temer, generas karma y te generas una realidad diferente que si confías. Y luego encima proyectas en el espíritu y dices, pero ¿por qué me ocurre esto? Porque tú mismo estás co-creando, permitiendo que se cruce el pensamiento erróneo y el miedo en tu mente y en tu corazón.
Les apoyamos en el amor. Esto nunca ha cambiado a través de los tiempos, pero lo que sí ha cambiado es su capacidad para comprenderlo. Ahora disponen de poder total, para hacer algo que el universo nunca creyó que fuera a suceder. 2 puntos. Crear mientras se encuentran en periodo de aprendizaje. En el otro lado del velo no sabían que podría llegar un momento en el que aquí en la Tierra creásemos en periodo de aprendizaje antes de estar iluminados. Pero la nueva energía, dice Tobías, que emana desde la fuente misma, proveniente de esa unidad, de ese conjunto Dios-filiación, es decir, de nuestro origen y de nosotros mismos. Gracias a esa nueva energía podemos crear, co-crear con el espíritu en periodo de aprendizaje. Dice, el universo se ha sorprendido de que esto pudiese ocurrir en la Tierra. Pues puede ocurrir. Tenemos poder total. Repetimos, ahora disponen de poder total para hacer algo que el universo nunca creyó que fuera a suceder. 2 puntos. Crear mientras se encuentran en periodo de aprendizaje. Nosotros, ahora los que ven este vídeo, todos, tener el conocimiento del amor del espíritu mientras están en periodo de aprendizaje y seguir conservando su impronta. Por eso seguimos en periodo de aprendizaje hasta que decidamos ya actuar al Cristo aquí. Pero es que antes de eso podemos ya co-crear. Antes de eso podemos ya co-crear. Y yo personalmente tengo mi experiencia, aparte de irme dando cuenta cómo se van sucediendo cosas en mi vida y, en fin, ver que... Pero en la sanación energética se ve en tiempo real. En tiempo real se ve. Esto lo estoy haciendo yo y noto cómo lo voy haciendo en mí, en mi configuración energética, en las sensaciones que tengo, en cómo desaparecen esos dolores, esas molestias, esos miedos. Tenemos ahora el poder total. Ahora tienen ustedes mucho más de lo que tuvo Abraham, pero tienen que aprender a utilizarlo. ¿Vamos a seguir solamente leyendo a Crión o nos vamos a poner a practicar cómo se co-crea tu propia realidad? Queridos míos, la advertencia de amor es que confíen en el Espíritu del mismo modo que confían en sí mismos. Al co-crear con nosotros, con los del otro lado del velo, dice Crión, con nosotros, no se dejen arrastrar por la suposición y el temor, despréndanse de su humanidad. No piensen como un humano y confíen en que se hallarán soluciones que posiblemente no puedan saber. Pues esa es nuestra parte del contrato, de eso nos encargamos nosotros, el espíritu, donde también estáis vosotros ahí representados. Dirá Serapis Bey, el espíritu es uno. A vosotros se os permite la licencia de pensar que tenéis el yo superior vuestro, pero ese yo superior vuestro es una unidad, porque el espíritu es uno. Espíritu con mayúsculas. Despréndanse de su humanidad y confíen en que se hallarán soluciones que posiblemente no puedan saber, pero es que esa es nuestra parte del contrato, dice Crión. Este es un lugar dulce en esta noche, uno en el que se ha transferido mucho y en muchas formas, refiriéndose a la canalización de ese día. Tengan paz mientras recorren los siguientes pasos de su camino y utilicen su poder para ello. Poder del espíritu en nosotros. Ahora, con la nueva energía. Hay que empezar a practicar. Hay muchas maneras. Y así es.
Crión. Y aquí acabamos. Aquí acabamos. Decía yo que íbamos a acabar el capítulo 2, pero no acabamos el capítulo 2 porque sigue habiendo canalizaciones. Sigue habiendo canalizaciones. De hecho, la siguiente que vamos a ver, interesantísima, es atributos de la salud y la curación. Hemos acabado no piense como un humano, y esta de atributos de la salud y la curación, bueno, pues es de 17 de agosto de 1993, también dada en Del Mar, California. Pues, en fin, el capítulo 2 continúa. Las canalizaciones del milenio, dije yo antes, no, las canalizaciones en directo, capítulo 2, bueno, pues atributos de la salud y la curación, es la cuarta que empezaremos a ver el día siguiente. Y hasta entonces, desde la nueva tierra, prospector.